Eso. Bueno, ahora iríamos con la última intervención, que sería Carolina Escobar Sartí. Retomando una intervención de esta mañana de Rosa Cobo, que me parecía muy interesante, cuando hablaba del centro y de la periferia, la siguiente ponencia va muy entroncada con lo que sería cómo la periferia nutre al centro y a los países centrales, y cómo desde la propia periferia de Guatemala se alimentan esas oligarquías y esos poderes que necesitan para su producción y reproducción de mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? La ponencia de Carolina va sobre la trata de niñas y adolescentes en la intersección de diversas opresiones que sufren antes de llegar a la situación de trata. Guatemala es un país que, a pesar de lo que mucha gente pudiera creer, existe una serie de políticas públicas y regulación, pero hay una carencia de operativización y de aplicación de esas políticas públicas. Eso, unido a una falta evidente de voluntad política y de recursos económicos y humanos, pues la situación de protección y de garantizar los derechos de tantas niñas y adolescentes es inexistente, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero bueno, de todo esto va a explicarlo mucho mejor Carolina. Carolina Escobar Sartí es escritora, columnista, profesora universitaria, feminista e investigadora social guatemalteca. Recibió la medalla Olof Palme en 2019 por su labor en defensa y atención integral de niñas, adolescentes y jóvenes sobrevivientes de violencia, y trata de personas al frente de La Cuerda, de la cual es fundadora. La asociación La Cuerda es la organización con la que Médicos Mundi colabora desde hace ya varios años en el marco de la defensa y protección de los derechos de las niñas. Carolina es doctora en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, cuenta con una especialización en Población y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, una maestría en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y una licenciatura en Letras por la Universidad de Valle de Guatemala. Ha sido profesora en estas dos últimas universidades nacionales y también ha sido profesora invitada en Estados Unidos y en Europa. Ha publicado varios ensayos, libros de poesía, cuentos, obras de investigación social y cientos de artículos de prensa en medios nacionales e internacionales. Según la revista Forbes, figura entre las 100 mujeres más relevantes de Latinoamérica en 2019 y de Centroamérica en 2020 y 2021. Ha representado a Guatemala tanto por su carrera literaria como por su carrera como académica y activista en diversos eventos a nivel nacional e internacional. Como veis, tiene un currículum multifacético, pero yo destacaría sobre todo la perseverancia, las ganas, la militancia que le han permitido que la Asociación La Cuerda, frente a todas las dificultades que ha tenido por parte de los diferentes gobiernos de Guatemala, siga siendo un referente en la lucha por los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. Y sin más, os dejo con ella. Muy buenos días desde Guatemala, muy buenas tardes en España. Primero quisiera agradecer con mi corazón a Médicos Mundi Vizcaya, a Andereac y al Ayuntamiento de Durango por este espacio que creo fundamental, y ojalá que lo podamos hacer presencial aquí o allá o en cualquier lugar del mundo en no mucho tiempo, sino próximamente. Luego quería decirles que este trabajo siempre no es un trabajo, pero nos plantea muchos cuestionamientos a todos los niveles. ¿Cómo tratamos de ser congruentes entre la teoría y la práctica? ¿Cómo somos teoría en acción? ¿Cómo tratamos de poner los conocimientos que acá están en libros como el de Rosa Cobo, que a mí me han nutrido desde Kate Millett, Marcela Lagarde, desde tantas maestras, y sobre todo desde todo lo que se vive y se sistematiza alrededor de niñas y adolescentes víctimas de trata? En nuestro caso es desde la Alianza, donde tenemos aproximadamente, mantenemos un número promedio viviendo dentro de un albergue, pero no solo damos la atención residencial, sino también ambulatoria. En el albergue tenemos, nosotros no le llamamos albergue como tal,
queremos llamarlo más una residencia temporal, pero tenemos aproximadamente 60 jóvenes víctimas de trata y violencia sexual que han ido ampliando el rango de edades entre los 10 y los 18. Empezamos de 12 a 18 y ahora les voy a ir explicando por qué ese rango de edades se ha ido ampliando. Entonces, quisiera comenzar por decir que vamos a hablar sobre la trata de niñas y adolescentes en la intersección de múltiples marcadores de exclusión en Guatemala. Queremos reconocer, siguiendo la línea de Iyargui, que todo pasa en el cuerpo. Y voy a hacer una cita acá de Natividad Corral, donde dice, un cuerpo dice la verdad, no siempre ni a la primera, pero siempre es el cuerpo el que la dice. Así lo saben muy bien o creen saberlo muy bien los torturadores. Entonces, antes de entrar a las cifras, voy a leerles un poco sobre nuestra ley contra la violencia, explotación sexual y trata, que fue publicada y sancionada en el 2009, agosto del 2009. Y en su artículo dice así, ya lo decía Ricardo, a quien le agradezco mucho en la presentación, por cierto, que nosotros tenemos mejores marcos normativos que prácticas y que realidades. Y en nuestro marco normativo dice el artículo 47, que modifica otro del Código Penal, dice, la trata de personas constituye un delito de trata de personas, la captación, el transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Da aquí el tiempo de la sanción y luego dice, en ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o por su representante legal. Y luego habla de todas las modalidades de trata que están consideradas bajo esa ley, una de las cuales es la explotación sexual, otra la explotación laboral, otra la adopción irregular, otra el turismo sexual y así podemos seguir hasta llegar a 16 modalidades. En este marco normativo que se vería idóneo, tenemos una Guatemala que nos presenta datos y cifras que aunque, digamos, se aproximan porque los sistemas estadísticos nunca funcionan como quisiéramos, que evidencian las violencias que se entrecruzan en los cuerpos de las niñas y adolescentes víctimas de trata de personas. Entonces, varios datos por los que voy a pasar muy rápido para no abusar del tiempo. La corrupción enquistada en el Estado, sumada a una pobreza que afecta aproximadamente al 73% de la población, esto es datos entre pobreza y pobreza extrema, más la ausencia de políticas públicas que se traduzcan en una vida digna para niñas y adolescentes, están definiendo la falta de entornos protectores y seguros. Luego, la normalización sexual en los cuerpos de las niñas y adolescentes, especialmente en los cuerpos racializados de las niñas indígenas, favorece la demanda de cuerpos prostituidos y esclavizados en una sociedad tan patriarcal, conservadora y violenta como la guatemalteca. Tomo aquí cifras del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva del año pasado y en la gráfica ustedes tienen el de este año. Solo el año pasado 104.837 niñas y adolescentes entre 10 y 18 años embarazadas. Y este año a junio, del 30 de enero al 30 de junio, llevábamos ya 57.578 embarazos de la misma fuente. Luego tenemos una población de 17 millones y en el último censo se habló de un 47.8 que son indígenas, lo cual nos habla de 24 idiomas diferentes que se hablan y de una diversidad, digamos, cultural importante, teniendo como, digamos, dentro de esta diversidad 4 pueblos mayoritarios, el mestiza, xinca, garífuna y el maya.
Luego, otra de las cosas importantes, y aquí es un tema que me vincula profundamente con Illargui, es que nos han llamado ya la última frontera real al norte. Guatemala forma parte de uno de los 2 corredores migratorios más grandes del mundo, por lo tanto, país de tránsito, origen, destino, retorno y deportación de innumerables migrantes. Ahorita estamos recibiendo migrantes deportados desde Estados Unidos o desde México en cantidades exorbitantes, y no solo centroamericanos, sino también de Haití, Venezuela, y digamos, básicamente estas son las poblaciones que estamos teniendo. Además, esta es una de las regiones más vulnerables al impacto de fenómenos naturales, terremotos, erupciones, como la del volcán que enterró a poblaciones completas hace 3 años. Digamos, estamos en una placa sísmica. Esta justo es la temporada de tormentas, huracanes. Esto tiene poblaciones que viven todavía las consecuencias de las últimas 2 tormentas, Eta y Iota, que enterraron poblaciones completas. Luego, Guatemala es el país que menos invierte en la niñez y adolescencia, apenas $1.09 por día. Comparado con Costa Rica, que por ejemplo, solo Costa Rica, que está aquí a unos pasos, invierte 7 veces más aproximadamente. Luego, de todos los niños y niñas menores de 5 años, uno de cada dos, sufre desnutrición crónica. Somos el primer lugar en América Latina y el 6º en el mundo en desnutrición crónica. Y a julio del 2021, ahorita, solo el mes pasado, tuvimos 18.962 niñas, niños y adolescentes no acompañados detenidos por ICE en Estados Unidos. Y dentro de todos estos, las niñas, niños y adolescentes de Guatemala fueron el grupo mayoritario. Y para ir cerrando, en los últimos 10 años, digamos del 2000 al 2020, en los últimos 20 años, perdón, tuvimos 12.830 muertes violentas de mujeres y femicidios, lo cual nos habla de un promedio de unos 600 anuales aproximadamente. Y luego, según el último informe de trata, se habla de 501 víctimas en el año pasado, del cual 23% son niñas, niños y adolescentes, y el 59% son mujeres. O sea que la trata sigue teniendo un rostro de mujer. Dicho esto, les digo, en las últimas semanas hemos recibido aproximadamente 9 niñas, y después, niñas y adolescentes, y luego de la pandemia, las edades se han ampliado. De 12 a 18, ahora tenemos a varias niñas de 10 años. Esta es la historia de una de ellas, vamos a ponerle Luna, tiene 10 años, llegó directo de un hospital público, porque todos nuestros casos son judicializados, llegó directo de un hospital público a la Alianza. Cuando entra, nos empezamos, digamos, a conversar con ella poco a poco, porque era cierto lo que dice Natividad Corral, las historias van saliendo poco a poco y no siempre corresponden, digamos, linealmente a hechos vividos, sobre todo porque las víctimas de violencia sexual y trata, sobre todo las de trata, muchas veces no se reconocen víctimas de trata, y en segundo lugar, están sumamente traumatizadas por el uso y reuso de los cuerpos, y esto lleva a disociaciones casi siempre del hecho para poder sobrevivir, es un mecanismo de sobrevivencia. Entonces, esta niña llega, y con ella llegan documentos legales y llega también su historia. Y luego nos enteramos que antes de estar en el hospital había estado en un hogar de protección del Estado, donde 3 jóvenes habían abusado de ella. Y por eso es que había terminado en el hospital. Pero antes de estar en el hospital y de estar en este lugar de protección del Estado, había estado había sido tratada y por ello rescatada.
Y cuando empieza a sacarse la historia, a deshilarse la historia, ella había empezado a los 6 años a ser vendida. Ella los describe como viejos, a hombres viejos, decía ella, gordos y delgados, y reconoce al hombre que la vende. Y le pone, casi siempre tienen un apodo, y reconoce a la señora que la cuida. Y hoy esa joven, esta niña de 10 años, transita entre realidad y ficción constantemente hasta que vaya pudiendo regresar y reconociendo en su cuerpo las huellas de este delito cometido en ella, ¿verdad? Porque es evidentemente un delito, pero es un crimen, es una tragedia. Entonces, vivir este trauma para ella nos hace preguntarnos hemos tenido más de 1000 jóvenes, tanto de manera ambulatoria como residencial, y estamos prontas a abrir una casa para niños y adolescentes también víctimas de trata. La pregunta es, cuando estamos frente a ellas o frente a una niña de 10 años embarazada, que el estómago es más grande que ella, que toda ella, la pregunta es cómo traducir los saberes académicos feministas en nuestro trabajo cotidiano con niñas y adolescentes que han vivido en sus cuerpos la trata de personas en cualquiera de sus modalidades, pero específicamente en la explotación sexual que deja memorias, porque el cuerpo tiene memoria, que deja memorias sumamente traumáticas. ¿Cómo hacemos? Sabemos que los impactos, esta foto de ahí, les pido perdón, pero en el último fin de semana tuvimos 4 jóvenes haciéndose autolesiones, ¿verdad? Y este es uno de los impactos más frecuentes, cuando no quieren que se les vea abajo de los pechos, se hacen o en las piernas o en el estómago o en los brazos. Y digamos, tiene diversos factores e interpretaciones, pero la pongo ahí porque este es un impacto visible. Pero hay procesos de vida interrumpidas, ya lo sabemos, hay salud mental y física deteriorada, hay disociaciones, normalizaciones de la violencia sexual, hipersexualizaciones, hay autolesiones, depresiones, ideaciones suicidas, vergüenzas del cuerpo, culpas, enfermedades de transmisión sexual, abuso de sustancias, entre más, y hay un estigma social también. Y esto porque, como hablábamos antes, ellas están en el centro, en el cruce de una serie de medidores, digamos, de exclusiones. Y por eso necesitamos responder de la misma manera. No, imaginen esta niña de 10 años. Era niña, venía de una región indígena, analfabeta, abusada y tratada desde los 6 años, que no es un caso, ojalá fuera excepcional, pero no lo es. Y luego, pues es mujer, además de todo esto, y pobre. Entonces, tiene una serie de factores que definen esa multiopresión, multiexclusión. Y por lo tanto, la respuesta no puede ser como lo decía muy bien Arantxa, no puede ser solo jurídica, ni tampoco puede ser solo terapéutica, ni tampoco puede ser solo trabajar con la familia sociofamiliar, digamos, no puede ser tampoco solo incidencia en políticas públicas. Tiene que ser desde un enfoque de derechos humanos e integral, porque lo que buscamos es una acción transformadora y desde una visión feminista de mundo que permita, digamos, el reconocimiento de un sistema patriarcal, el sistema de dominio que se ejerce, y en muchos casos a nosotras nos han contestado, un papá nos contestó cuando yo le pregunto, ¿y por qué violó a su niña? Y él le contesta, porque es mía. Entonces, este sistema patrimonial que siembra aquel ius prima nocte, que es la primera noche o el derecho de pernada que a nosotros nos fue importado, digamos,
y que se consolidó durante el Estado finquero, hasta la trata y la prostitución, porque, digamos, nosotros tratamos de hacer procesos de reintegración desde que entran, desde un plan de construcción de un plan de vida con ellas para la restitución de derechos, y buscamos en los procesos de protección la restitución de derechos, pero en los procesos penales buscamos la reparación digna en todos los sentidos. Pero esto implica, digamos, que se reconozcan primero víctimas y sobrevivientes de trata. Entonces tenemos 4 ejes estratégicos. Voy a pasar muy rápido por acá para que después en las preguntas quizás podamos ahondar. Tenemos protección, prevención, acceso a justicia e incidencia. En la protección ya les hablaba de un plan de vida, de un equipo multidisciplinario formado, no solo y sensible a temas como género, feminismo, psicología forense, trauma, victimología. Entonces tenemos un equipo multidisciplinario formado alrededor de nuestros particulares, digamos, nuestra base filosófica, y el equipo multidisciplinario es un equipo increíble. Luego, este equipo multidisciplinario trabaja 24/7 y tenemos también muchos cuidados, porque quien cuida puede deteriorarse también muy, muy fuertemente. Y todo es para generar procesos de autonomía progresiva a través de 4 programas de salud mental, física, emocional, educativo, que es educación formal, informal, vocacional, y hacemos educación comunitaria y pública también. La parte legal, el programa legal, que ya les explico un poco en el acceso a justicia, y un abordaje sociofamiliar que implica que estos equipos multidisciplinarios se mueven también con las familias para seguir trabajando en procesos de reintegración, o que luego de esto podamos, si no hay recursos para ellas, muchísimas de ellas son abandonadas desde temprana edad en hogares, en las calles, y tenemos que trabajar para una vida independiente. Y entonces ahí empezamos con emprendimientos, medios de vida y demás. Luego trabajamos mucho en prevención, procesos de formación y educación de largo plazo. No creemos en el tallerismo, a diferentes niveles y actores integrados a la vida de las víctimas de trata de personas. Luego, en una segunda etapa, trabajamos mucho la formación de redes para un sistema de redes alrededor de temas como trata, derechos de las niñas y adolescentes, marcos legales y normativos, etc. Y hacemos alianzas. Esto no lo podríamos hacer solas nosotras. El tercer eje es acceso a justicia, como ya les había dicho, y hay muchas de ellas que llegan sin papeles, además de sin saber leer y escribir. Y en el caso de algunas de ellas hemos tenido que mandar a sacar placas dentales al Instituto de Ciencias Forenses, porque ni siquiera ni siquiera saben cuántos años tienen. Entonces, trabajamos desde reparar de restituir este derecho a la identidad y otorgar esta posibilidad de ciudadanía, hasta el acompañamiento legal en los procesos de protección y como querellantes adhesivos en el litigio estratégico que hacemos en los casos penales. Al día de hoy sabemos que este es un delito que tiene 98% de impunidad según las cifras del Ministerio Público, y nosotras llevamos 57 sentencias condenatorias logradas en estos años, que no es poca cosa, pero lo hacemos, digamos, con un perfil muy bajo. Luego, trabajamos en niveles de incidencia, porque creemos que tenemos también que incidir en el Estado, que tendría la obligación de dar respuesta a esto y está ausente, o como pasa en sus hogares, digamos, no lo está haciendo de la mejor manera. Entonces, en alianza con otras instancias y actores, por ejemplo, trabajamos un código migratorio que en el 2016 pasó en el Congreso, y logramos poner ahí temas como trata, niñez, especificado en niñas, y el enfoque de derechos. Y hemos logrado desde la Red contra la Trata y desde la Alianza particularmente, que nosotros somos la Alianza, digamos que se cree la Fiscalía contra la Trata, que se creara en el 2012. Y luego igual trabajamos en espacios donde colaboramos para protocolos de repatriación a víctimas de trata,
programas, políticas, revisamos presupuestos, por supuesto, ponemos denuncias, etcétera. Entonces, quiero ir terminando diciendo que esto es el impacto de un abordaje integral en el tiempo. Tenemos conciencia de que esto es un proceso que no es inmediato y por lo tanto nosotros no solo atendemos en la residencia, sino trabajamos en esta reintegración durante el tiempo que sea necesario, no generando dependencias porque no creemos en el asistencialismo, pero sí, digamos, considerando que en nuestro marco estratégico está nuestro profundo deseo de hacerlas sujetas de su historia, ¿verdad? Entonces, quisiera agradecerles de nuevo por esto y en el último libro que acabo de publicar, se llama Diarios de Saliva y Encierro, fue escrito en tiempo de pandemia. Hay un poema que tiene que ver con las niñas encerradas y es muy breve y lo dejo acá. Fue escrito el 19 de marzo del 2020, cuando nos acababan de encerrar durante 5 meses, estuvimos completamente encerradas. Y dice: antes de entrar, es preciso quitarse los zapatos, dejarlos fuera, luego sacarse la ropa, lavarse las manos, la cara, la calle y el miedo. Ningún encierro es igual. Podría escribir algunos versos sobre Guadalupe, Rosa, Fátima y sobre todas las niñas encerradas en sus vidas miserables, vueltas ahora a encerrar por esta otra peste. Podría escribir un poema de 13 años desnudos, pero no lo haré. Hoy no sabría cómo escribir versos acerca de manos sucias en cuerpos de ángeles ultrajados, y tampoco tendría palabras para los padres y las culpas, para las madres de todas las negaciones y otros pequeños detalles como esos. Muchas gracias.